materias que se puedan abrir que sean genéricas. De hecho, Para que por lo menos 4 de ustedes sí se inscriban. nos compartieron un documento, no sé quién lo hizo, si lo hizo Tania o se lo compartieron, donde había materias de baja. Ajá, como para qué preferíamos cada quien. ¿Cuándo se los compartieron? La semana pasada nos los compartió Tania, o el fin de semana. Ah. Pero ella dijo que se lo iba a mandar a Ana, pero no sé si Ana se lo haya mandado a ella. Yo creo que sí, yo no tenía la... bueno, si me lo compartes para... Y ya nada más falta, creo que tu servicio, ¿no? De anotarse. Está bien, de ahí lo vemos. Bueno, entonces vamos a la última sesión del seminario de Cultura y Comunicación. A ver, hace 15 días vimos la diferencia entre sociología de la cultura y sociología cultural. Y ahora pasamos ya igual para rematar y cerrar a las reflexiones que ha habido desde una perspectiva más sociológica sobre el concepto de cultura. Y este texto en particular creo que es muy buen arranque de equipo, ¿no? Porque hace igual una muy buena síntesis, más en el campo de la ciencia política, pero abarca otras áreas, de los límites que tiene el concepto de cultura. Él ya los da por hecho. Ya dice, el concepto tiene límites, cómo criticar, no sé qué, y te pone muchos ejemplos de cómo se puede combinar con otros enfoques teóricos, ¿no? Entonces está muy bien empezar con Alejandro, así que le toca a Alejandro exponer, así que tienes la palabra, Alejandro, te escuchamos. Pues sí, pues como bien dice el profe, pues estos 5 textos que voy a revisar hoy, la mayoría están como enfocados en la teoría de los sistemas sociales y como más decantado hacia la ciencia política, por lo que le interesa al autor Michael Keating, que es un politólogo inglés que estudió en Oxford, cómo se ha utilizado la cultura para explicar los procesos políticos o los desarrollos de estados-naciones o instituciones y todo este tipo de elementos de la cultura política. Entonces él empieza empieza planteando la pregunta de que si necesitamos un nuevo concepto de cultura, ¿no? Y para poder responder a eso, él dice que las ciencias sociales enfrentan 4 problemas en específico para poder explicar y comprender el comportamiento social y político. Estos 4 problemas es poder explicar las continuidades y los cambios a lo largo del tiempo, sería uno. El segundo es descubrir la relación entre los cambios a nivel micro y los cambios a nivel macro. El tercero sería explicar la relación entre las decisiones individuales y su comportamiento global y el comportamiento global de la sociedad. Esto vinculado al pasado, ¿no? O sea, si podemos pensar que las acciones particulares, que las acciones individuales son la suma si la mera suma de las acciones individuales es un resultado en sí mismo, o si no, no se puede analizar ese sentido. Y el cuarto problema es explicar la relación entre los hechos del mundo social, entendido como un objeto objetivo, y la interpretación que la gente hace de los mismos, o sea, ya en el término subjetivo. Y pues él cree que sí se pueden abordar estos problemas a partir de un concepto de cultura, pero también critica, como los autores que hemos visto en sesiones pasadas, que no hay un concepto de cultura pues, específico o sofisticado, ¿no? Entonces dice, debe ser un concepto que sea operativo y que permita medir, ¿no? Para poder explicar. Entonces ahí está el reto, ¿no? Primero, él renuncia desde la ciencia social, desde la ciencia política, a utilizar el concepto de manera amplia, abierta, como se usó durante mucho tiempo, y él dice, sí lo podemos usar, y confía en que sí, pero acotándolo y buscando cómo operacionalizarlo, ¿no? Muy bien. Y bueno, ese es un reto también que tenemos en comunicación, obviamente. Sí. Y como decía, pues su interés es, no, quizá en este capítulo no dice como, no va tan a fondo, pero su interés está más en explicar las instituciones y el comportamiento social y político. Y entonces empieza a hacer un recuento de cómo ha surgido
el concepto de cultura, que pues es como parecido a lo que hemos visto en otros textos, porque todos van más o menos en la misma línea, recogen esa temporalidad que han hecho los estudios. Sí, del siglo XVIII al XIX, XX, ¿no? Ajá. Sí, pero él dice que en el siglo XIX es cuando cuando surgen las principales características del concepto de cultura, ¿no? Y esto lo vincula en parte con... Yo destacaría, hay como muchos más, pero hay algunos elementos específicos, como esta parte de los estados-nación, o sea, entender la cultura como la identidad nacionalista. Sin embargo, dice, pues esto en realidad no es que sea así, sino que sea utilizado por parte de los estados y las élites como propaganda nacionalista, o sea, para poder diferenciarse de otros y con eso pues también obtener ciertos resultados geopolíticos. También habla en esta parte sobre cómo se ha utilizado el concepto de cultura con esta idea de cultivation, ¿no? De cómo se debe cultivar el individuo y en términos más como de artes de conocimientos. Hace también ya un desarrollo del concepto de cultura en las ciencias sociales, retoma a Weber, a Durkheim, habla también de estos dos autores, Armon y Vera, que plantean la idea del desarrollo político. Pero él critica esta parte porque ellos dicen como que hay cierta idea de que existen bases para la democracia liberal, ¿no? O sea, que la cultura, que hay una cultura como de la democracia liberal. Entonces, tiene que ver con cuáles son las características que una nación necesita para convertirse en una democracia liberal. Vamos a pasar de un estado premoderno a un estado moderno liberal. Y pues bueno, él rechaza esta tesis porque dice que es docentrista en Estados Unidos y además que es un análisis esencialmente individualista, ¿no? Porque es parte de la idea de que son esta suma de acciones individuales, de que los ciudadanos de una nación, al ser ya cívicos, tener ciertos valores culturales democráticos, van a convertirse en una nación democrática. A ver, ahí ideas importantes de Weber, acuérdense, él es el que crea, explica de la mejor manera en ciencias sociales y en sociología la hipótesis de que todo lo que hacemos los seres humanos tiene una intencionalidad y un significado, y que eso es individual. Y que por lo tanto, como todo es individual, Weber no cree en las estructuras, no cree que las estructuras se impongan a las personas, sino más bien él cree que como todo es individual, depende mucho de la agencia, de la capacidad del sujeto para romper las estructuras o para superarlas. Entonces, Weber tiene una explicación que se reduce al término individualismo metodológico. O sea, Weber explica que lo que sucede en la sociedad sucede por este individualismo, ¿no? Cada quien le da un significado. Y Durkheim pues, tiene una visión funcionalista, ¿no? Ajá, sigue. Y bueno, empieza a hacer como este recuento y ahí es cuando empieza a decir que se hace de un lado la cultura, ¿no? Porque, bueno, los enfoques culturales, porque dice que las ciencias sociales en general pues están rechazando en ese momento teorías universalistas, o sea, que expliquen ampliamente la sociedad, ¿no? Porque es difícil operacionalizarlo, ¿no? Es lo que dice al principio. Entonces pues, hay como un abandono de los enfoques culturales en los estudios de ciencias sociales. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Y entonces estas explicaciones culturales son tachadas de tautológicas, redundantes, o de que simplemente describen la sociedad, que aplicaciones como más positivistas harían mejor el trabajo que los enfoques culturales. Se empiezan a imponer también corrientes como las de la elección racional y el individualismo metodológico, que están ligadas. Y esto es más bien justamente esta parte como de la elección racional, es como viene desde las ciencias económicas, es como el libro que leímos de Daniel Kahneman de Pensar rápido, pensar despacio, que es como que los individuos deciden actuar de acuerdo a sus intereses. Y sobre todo frente a las ganancias, frente a la aversión a la pérdida, ¿no? Que es lo que decía Daniel Kahneman. O sea, a veces vamos a decidir, es lo que dicen,
no solo por lo que vamos a ganar en una situación específica, sino por lo que no vamos a perder. Bueno, ahora, toda esa postura y ese corriente se le llama nuevo conductismo. O sea, todo esto que mezcla psicología con economía, ¿sí? Teoría de juegos, selección racional, rational choice, surgen en el mundo anglosajón y se le considera una nueva versión del conductismo, es decir, que la conducta de las personas está espoleada, está estimulada por el interés, por el deseo de ganancia, el cálculo racional, ¿no? Por eso se llama teoría de la elección racional. Ahora, esa teoría, hace varios años, ha sido criticada, modificada. ¿Por qué? Porque esa teoría de la elección racional se apareja mucho en economía a lo que se llama el modelo neoliberal, a la justificación del neoliberalismo, del individuo estratégicamente que busca por su egoísmo el beneficio propio. O sea, hay todo un modelo de ser humano debajo de esa teoría de la elección racional. Ahora, lo importante aquí es que esa teoría se le conoce como conductismo, ¿no? O nuevo conductismo. Ahora, aquí un punto importante para no perderlo. Si se dan cuenta, Alejandro, lo que va diciéndonos Keating es que el concepto de cultura inevitablemente está asociado siempre a un enfoque. A un enfoque que es la teoría social. Si recuerdan, empezamos el curso hablando de teoría social. Las teorías sociales se dividen en dos grandes grupos. ¿Recuerdan cuáles son los dos grandes grupos de las teorías sociales? Toda teoría que explica la sociedad, básicamente la divides en dos campos, en dos grupos. Las teorías macro, como el marxismo, el estructuralismo, el funcionalismo, la teoría de sistemas, que son teorías que explican toda la sociedad. Son teorías generales. Y las teorías de rango medio. Las teorías de rango medio son aquellas teorías que son crear un fenómeno. ¿Sí? Por ejemplo, el marxismo es una teoría macro, pero la teoría de la violencia de género es una teoría de rango medio. Solo sirve para explicar la violencia de género. En cambio, el marxismo te permite explicar cualquier cosa. Pues lo que está aquí presentándonos Alejandro en esta primera parte del texto es que en la Segunda Guerra Mundial muchos autores dijeron, no, las grandes teorías no nos ayudan a explicar el fenómeno. Entonces, durante mucho tiempo, las macroteorías tenían su noción de cultura. Entonces, muchos autores dijeron, no, es muy difícil operacionalizar ese concepto de cultura, porque se queda en un rango muy amplio. Entonces empezaron a asociar el concepto de cultura con teorías de rango medio, con teorías más pequeñas, más modestas, más específicas. Entre esas teorías está el institucionalismo, que es una teoría que surge en la ciencia política y que tiene varias versiones, ¿no? Sí, justamente esas, él retoma tres versiones del nuevo institucionalismo y se refiere en primer lugar al de la elección racional, en el que dice que las instituciones proporcionan incentivos y elementos disuasorios a los que responden los actores al decidir cómo satisfacer sus necesidades. Esta parte de lo que decía yo en el ejemplo de Daniel Kahneman. Luego está el institucionalismo histórico, que es que las decisiones se toman en un momento condición a las que se toman a largo plazo. O sea que hay una historia de las decisiones que se van acumulando una tras otra. Todo afecta, una decisión anterior afecta a una posterior. Sí. Y finalmente está el institucionalismo sociológico, que es en el que las instituciones en las que vive el individuo conforman los valores y los deseos del mismo. Bueno, ese es como el contexto. Y después, justamente habla ya de este regreso de la cultura, ¿no? Bueno, primero como al tema, ¿no? Al debate de si se debe usar y después ya así a utilizarlo. Y retoma esta parte del surgimiento del giro culturalista en los años 90, que también ya hemos platicado. Bueno, que es un giro que viene en los 60, ¿se acuerdan? 60, 70 y realmente explota así, se vuelve hasta los 90, ¿no? Pero viene desde los 60, ajá. Y bueno, sobre todo en la sociología, lo que dicen, ¿no? Que es donde explotó de mayor forma. Y surge también este enfoque culturalista como crítica a estos modelos universalistas de desarrollo
que es lo que platicábamos antes, ¿no? Como de que puede transformar una sociedad premoderna a una sociedad moderna o democracia liberal. Y aquí viene justamente esta polémica que generó el ensayo de Francis Fukuyama, ¿no? Cuando después de los años 2000 ya no hay como, o sea, él le llama el fin de la historia, ¿no? Ya no va a haber otra transformación, una revolución, nada, simplemente ya ha ganado el capitalismo, ha ganado la democracia liberal, y pues ya no va a haber alguna lucha de ideologías, ¿no? Entonces, esto pues no le gusta a muchos estudiosos y retoman los enfoques culturalistas, también como crítica a la elección racional y al individualismo metodológico, como parte de esto del nuevo institucionalismo. Y esto es porque dicen que los enfoques culturales permiten ubicar a los individuos en su contexto, en el contexto en que forman valores y donde las opciones adquieren significado. Es decir, ya no nada más importa simplemente la descripción de cómo los individuos toman sus acciones, con esta idea de que es por la ganancia y narración a la pérdida. Que esa es la parte psicologizante, o sea, que todo lo que sucede es porque en tu mente surgió el deseo de una ganancia o de una no pérdida, y tú tomaste una decisión en función de eso. Exacto, y lo que dice el enfoque cultural es que es un poquito más complicado y que depende del contexto. Bueno, ahí hay una cosa que es insalvable, destáquenlo, eso se los planteo de una vez. Esa es una de las cosas que el giro cultural o que el culturalismo tiene mucha fuerza, ¿no? Si vas a usar el concepto de cultura, utilízalo para el contexto de tu estudio, de tu fenómeno. Porque el contexto no te lo da la psicología, no te lo da el conductismo. El conductismo te dice cómo toma decisiones las personas. La cultura, el estudio de la cultura, te ayuda a comprender el contexto. ¿En qué contexto se da eso? Eso es muy importante y esto tiene que ver con el giro que se da de entre 60s a 90s. Sigue, muy bien. Y bueno, esto ya decíamos del nuevo institucionalismo. Y también habla de cómo, con el resurgir en los años 60 de nacionalismos, después de la Segunda Guerra Mundial, pues dispara estudios sobre las etnicidades y las identidades. Pero lo que encuentran los que hacen estos estudios, es que las identidades y las etnicidades son maleables, ¿no? O sea, se reconstruyen y se renegocian, es lo que dice Michael Pitt. Entonces no es equiparable etnicidad e identidad a cultura. Cosa, qué buen punto ese, que lamentablemente en comunicación eso lo damos por hecho. Mucha gente utiliza el concepto de cultura para hablar de etnicidad y hablar de culturas en plural. Para decir las culturas sociales. Exactamente, o sea, para decir la cultura de los huicholes, la cultura de los mayas. Y lo que está diciendo aquí es que hay que tener cuidado con ese uso del concepto porque lo reduce a una identidad, como ya dijo Alejandro. Esto lo dijo también Eagleton, ¿te acuerdas, Alejandro? La idea de la política de las identidades, ¿sí? Que se infló mucho el tema de la identidad, se le dio demasiado peso y de repente el énfasis en la identidad hizo que perdieras de vista otras cosas. Entonces ese tipo de estudios que inflaron el concepto de identidad no nos ayudaron a comprender muchas cosas. Es la crítica implícita aquí, ¿no? De que, por un lado, estuvo bien que el giro cultural nos puso a poner atención en la identidad. Lo malo de eso es que nos hizo creer, en comunicación al menos eso pasó, que la identidad no era todo. Y lo que nos dice, no, a ver, hay muchas identidades, las identidades dependen de un contexto, de clase social, de estilo de vida. No puedes decir, como decías en el siglo XIX, hablar de carácter nacional, ¿no? El carácter francés, alemán, ¿no? No puedes, es absurdo, no es inteligente usar el concepto de cultura así. Sí. Bueno, después ya él habla de la recuperación de la cultura, pero ya en los estudios, ¿no? Y justamente dice que las personas que empezaron a estudiar de las ciencias sociales, enfoques culturales, buscaban evitar este reduccionismo, tanto de pensar que las culturas son etnias o son identidades, como el esencialismo del concepto de que es todo, ¿no? Dos palabras claves para que las agreguen a su ensayo. Una manera inteligente de usar el concepto de cultura es evitando el reduccionismo, o sea, usarla para reducir a que todo es cultura, ese es un reduccionismo, y la otra,
usar el concepto de cultura, ya lo hemos dicho varias veces, de manera esencialista. Ambas cosas ya se demostró que no funcionan. Entonces hay que evitar caer en reduccionismos, reducir toda cultura. Por ejemplo, voy a poner un caso, Fernando. Es que la violencia contra Manuel Reimers es por la cultura del mexicano, que es machista por definición. Eso es absurdo, es ingenuo decir eso. Porque estás reduciendo un fenómeno muy complejo como la violencia digital en Twitter, en Facebook, contra Manuel Reimers, lo estás reduciendo a que es la esencia del mexicano ser así. Es que son machos mexicanos, por lo tanto su cultura es así, ¿no? Y la otra, el esencialismo. Creer que la cultura es una esencia. En sentido estricto, en la sociedad histórica humana no hay esencias. Todo es histórico, todo es contingente, todo puede cambiar. No hay esencias fijas. Kitty nos pone ejemplos, ¿no? Nos dice, por ejemplo, los alemanes antes se definían como una cultura nacional militarista. Después de que fracasaron la Segunda Guerra Mundial con Hitler, ahora la imagen de los alemanes hacia el mundo no es militarista. Ahora se presentan como un pueblo de paz, progresista, tecnológico, sustentable. ¿Cómo se presenta Alemania al mundo? De trabajo, ¿no? De innovación. Ya no, antes se presentaban con el énfasis en lo militar. Vínculos, la supremacía. Exactamente. Entonces ese es el esencialismo que ya no podemos caer en él. Muy bien, Alejandro. Bueno, y es en esta parte donde Keating como que hace un énfasis en cómo operacionalizar el concepto de cultura, Muy bien. ya en cuestiones metodológicas. Y él aquí ya mete de su cuchara y dice que la cultura se puede interpretar como el complejo de influencias que configuran las condiciones de la acción racional, explican las instituciones y sostienen prácticas a lo largo del tiempo. Esto, si lo pensamos, pues ya tiene que ver con las otras corrientes que él estaba criticando antes, pero él ya combina como el enfoque cultural. Y además dice, pues no solamente es analizarlo así, sino que hay que tener en cuenta las unidades de análisis, y en esto mete 3 componentes básicos que dices para poder interpretar la cultura, que son las identidades. Ya ahí sí podemos pensar en los cholos, no sé, subculturas, como le llamamos. Sí. El marco paradigmático es cómo interpretamos y construimos visiones del mundo. Y el valor, un sistema de valores es como qué valores le damos a determinadas acciones y actitudes. Y además dice que estos 3 elementos van a presentar sociedades que no son homogéneas. O sea, cuando digamos, si no lo hiciéramos de esta manera, complejizando la cultura, tendríamos en efecto sociedades como lo veía Francis Fukuyama, ¿no? O sea, tendríamos ya la democracia liberal con pequeños cambios, pero democracia liberal, y lo que dice Keating es que más bien esto presenta sociedades no homogéneas, y tampoco son monolíticas, y tampoco son inmutables. Y además, él hace otros elementos que también son analizables ya en las metodologías y también como conceptos, y es que los enfoques culturales se fijan en los símbolos y en cómo son utilizados. Entonces esto se refiere a los ritos, banderas, signos, pero no solamente en tanto objetos, sino en tanto qué significan y cómo los individuos los interpretan. Entonces es una manera de usar el concepto de cultura, ¿no? Reducirlo solo o enfocar el concepto de cultura solo para utilizarlo para observar cómo nos relacionamos con los símbolos y qué interpretación le damos. Eso es muy diferente a utilizar el concepto de cultura de forma reduccionista o de forma esencialista. O sea, nos está diciendo, puedes usar el concepto de cultura, pero acotado. Si lo acotas, lo puedes usar, pero tienes que... Acuérdense, aquí viene un poco la estrategia. ¿Cómo tienes que manejar conceptos como el de cultura? Asociado a una teoría social. Vinculado a una teoría social que te permita explicar los fenómenos. Por ejemplo, aquí empezó Alejandro recordándonos las 4 preguntas clave en las ciencias sociales, ¿no? Para comprender y explicar el comportamiento. O sea, ¿qué teoría social te permite a ti explicar
y comprender el comportamiento. Y los 4 elementos, ¿no? Los que ya dijiste. Para explicar las continuidades como el cambio en las sociedades a lo largo del tiempo. Ese es un reto. ¿Qué teoría te permite explicar las continuidades? Segundo, ¿qué teoría te permite explicar la relación entre los cambios micro y macro? ¿Qué teoría social? Tercero, ¿qué teoría social te permite explicar la relación entre las decisiones de las personas individuales y el comportamiento global? Y cuarto, ¿cuál es la relación entre los hechos objetivos del mundo y la interpretación que la gente hace de ellos? Ustedes tienen que buscar una teoría social que les ayude a explicar esas 4 cosas. Ahora, esa teoría social que les ayude a explicar esas 4 cosas les va a servir de paraguas. Dentro de ese paraguas pueden meter ya conceptos como el de cultura, el de género, o el concepto que utilicen en el de capital social, el de práctica, el de hábitus. Eso es a lo que está refiriéndose en este punto. Sigue, Alejandro, por favor. Bueno, también hace referencia a un elemento bastante importante, es que las culturas tienen historiografía propia y tradiciones que no solo existen, sino que también actúan en la propia cultura. Y en momentos históricos específicos y que también transforman esa misma idea de cultura, que más adelante Sí, este es un punto importante, qué bueno que lo comentas. A ver, esto, recuerda, no sé si lo comentamos, vimos que entre los giros que ha habido en las ciencias sociales y la filosofía y las humanidades, después de la Segunda Guerra Mundial, hay un giro muy importante, que es el giro reflexivo. El giro reflexivo en las ciencias sociales y humanas. ¿A qué se refiere el giro reflexivo? Se refiere a que después de los años 60 y 70, toda investigación social reflexiva, todo investigador o investigadora debe de reflexionar sobre cómo reflexiona. Eso es el giro reflexivo. ¿Cómo reflexionas tú en una investigación? ¿Cómo reflexionas? Pensando tus conceptos. Diciendo con claridad de dónde los sacaste, no usándolos como si fueran realidad tus conceptos, sino tomando la precaución de decir, esto es un concepto construido dentro de la tradición tal, con esta historia. No tomar el concepto como si ya fuera un hecho o un fenómeno. Bueno, este giro reflexivo en la sociología nos llevó justamente a este punto de distinguir entre historia e historiografía. ¿Me escucharon lo que dije? No es lo mismo la historia que la historiografía. ¿Cuál es la diferencia? La historiografía bueno, hay muchas acepciones, pero es la historia escrita. O sea, exacto. La historia es el relato que se nos cuenta sobre el pasado. Por ejemplo, que los niños héroes y que hubo un par de niños o un niño que se tiró con la bandera. Esa es la historia. La historiografía es el trabajo escrito de un historiador en particular que estudió ese fenómeno y tiene su propia versión. Y luego otro trabajo de otro investigador o investigadora sobre el mismo fenómeno tiene otra forma de relatar el mismo suceso. ¿Vamos bien? Entonces, no es lo mismo la historia, o sea, que son los acontecimientos del pasado, que la manera en que los explicamos. ¿Vamos bien? Entonces, el giro reflexivo lo que nos obliga es a lo siguiente. En lugar solo de hablar ingenuamente del pasado, nos dice el texto, si vas a hablar del pasado y quieres ser reflexivo, tienes que decir cómo estás observando el pasado, con qué conceptos lo estás observando, cómo lo estás escribiendo. No basta con que nos digas que pasó esto. Nos tienes que decir desde qué ángulo estás observando teóricamente esto. Eso es hacer historiografía. La historiografía es la escritura de la historia. No hay verdad, no hay realidad, hay escritura. No es lo mismo la interpretación que la realidad. Ese es el debate de la historiografía, ¿no? Sí. Y bueno, ya acaba diciendo que es un concepto aplicable, la cultura es un concepto aplicable a los grupos sociales, que consiste en significados e interpretaciones compartidas
y permite trascender las explicaciones de los procesos sociales como mera suma de acciones individuales. Es decir, la cultura es una cuestión intersubjetiva, ¿no? No está en un solo sujeto, sino que está en la combinación entre ambos. Y creo que también hay un punto importante justamente en esa parte de la historiografía y de la manipulación que pueden hacer las élites. Retoma la idea de Eric Hobsbawm de las tradiciones inventadas, porque él dice, bueno, no todo es como que haya surgido orgánicamente, sino que pueden haberse Creado. con cierto objetivo, ¿no? Como lo decía al inicio de cómo las culturas se usaban más bien como propaganda nacionalista para diferenciarse de otras o para conseguir objetivos. Por ejemplo, casos muy conocidos de tradiciones inventadas, el tequila, el mariachi. Sí, el desfile de Muertos también. Por ejemplo, son tradiciones inventadas, o sea, no quiere decir que no existan, quiere decir que alguien las sintetizó, alguien eligió proponerla, se desarrolló. Bueno, ya al final es cuando da como algunos casi como tips de, a ver, vamos a hacer así el estudio de la cultura. Y bueno, reconoce que hay una dificultad para operacionalizar el concepto y que por eso no se ha utilizado tanto. Y fíjense, él como politólogo experto en el tema dice, ya en ciencia política mucha gente no usa el concepto de cultura. Yo les comenté al principio de este curso, yo planifiqué este curso así justamente porque yo soy de los que en comunicación trato de evitar el concepto de cultura, explícitamente. Porque el concepto de cultura, en lugar de ayudarte a explicar un fenómeno, entorpece la explicación, desde mi punto de vista. O sea, en lugar de ayudarte a clarificar un fenómeno, el concepto de cultura, cuando no lo usas adecuadamente, lo único que hace es ahorrarte pensar. Mucha gente prefiere reducir un fenómeno a cultura y con eso se evita investigarlo. Ah, es que los narcotraficantes son así, claro, es que es la cultura del narco. No, a ver, investiga. ¿Cómo que la cultura del narco no me estás diciendo nada? Explícame. La ciencia está para explicar. ¿Dónde está la explicación? Yo soy de esos que en los que comunicación siente que el concepto de cultura no nos ayuda mucho. Como decía, mi trabajo yo al inicio había mencionado cómo es la cultura del mexicano que ve el proceso. Evitar eso, porque si no caes en una simplificación. Ahora, para evitar esa simplificación, dice Keating, puedes utilizar estas otras teorías y combinarlas, es lo que propone, ¿no? Y justamente lo dice porque él dice que los argumentos que usan los sociólogos y los estudiosos de las ciencias sociales es que es justo eso, ¿no? Que el concepto de cultura o universaliza o reduce mucho las cosas. Y él lo que responde es que, o sea que sí, pero que también la cultura da sentido a algunos factores. Exacto, muy bien captado, Alejandro. Ese es el quid. O sea, la línea en la que nos paramos es muy limitada, es muy delgada. Dice, no se trata de negar el concepto de cultura. Se trata de negar sus malos usos, sus usos chafas. Usemos el concepto de cultura, pero respetando esta característica de que solo en ciertas circunstancias, solo amarrado con otros conceptos, no para reducir, no para esencializar, sino con precauciones, de manera inteligente, reflexiva. Ese es el punto. Y justamente pone un ejemplo que es el del estatus social, que es como, bueno, o sea, no es lo mismo el estatus social o pensando como la gente que tiene... En Japón, por ejemplo. Sí, o sea, no es lo mismo que lo que pueda pensarse en México, ¿no? Incluso los signos que representan, no sé, un reloj de... Los símbolos, los signos, claro, muy bien. Pues si tú tienes un reloj aquí en México, un Rolex, pues igual es un signo de mucho dinero, ¿no? Pero igual en Japón no están acostumbrados a utilizar Rolex, ¿no? No sé. Y eso es lo que la cultura ayuda a identificar ya en términos metodológicos cuando alguien está haciendo su investigación. Y justamente sobre eso dice que lo que decían antes de que como la cultura es intersubjetiva de significados compartidos entre grupos, es imperativo identificar al grupo y a los miembros, ¿no? O sea, determinar bien las unidades de análisis que se van a utilizar en los enfoques culturales. Bueno, y aquí hay una precaución, lo recordarán. Ya dijimos que es el individualismo metodológico, ¿no? Es la propuesta de Max Weber que se llama sociología comprensiva, que consiste en decir que cada persona tiene decisiones e intenciones específicas para actuar. Hay otra cosa de la que ya hemos hablado, que es el nacionalismo metodológico. ¿Recuerdan qué es el nacionalismo metodológico?
que explica las acciones con respecto a la nación. A la nación. Hay que tener cuidado de no caer en el nacionalismo metodológico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando haces una investigación, evites pensar que la nación, el país, es una burbuja en la que solo pasan ciertas cosas que no pasan en otros lados del mundo. Lo que recomiendan autores como Keating es la comparación. ¿Recuerdas, Alejandro? Dice, en lugar de hacer un trabajo académico en una burbuja de lo nacional pensando en un tema, es más rico, contribuyes más a la ciencia cuando haces un trabajo comparativo. Cuando comparas un contexto X con un contexto Y, respetando las diferencias. Y no solo encapsulando tu trabajo en la nación, en las fronteras de la nación. No veas tu trabajo solo como algo local. Trata de imaginar tu trabajo como algo global, que es la sociedad en la que vivimos. Cuando hables de Marion Reimers, no la veas como un ejemplo de lo local. Vela como un ejemplo de un caso que sucede en la globalización. Rompe las barreras de la cortina del nopal, ve más allá de la cultura mexicana y piensa que se puede dar en Argentina, en Estados Unidos, en otros lados, como de hecho pasa. La violencia digital no es un fenómeno de los mexicanos, porque seamos estúpidos, retraídos, machocéntricos. ¿Por qué se da? Se da en España, se da en Francia. A eso se refiere, aguas con el nacionalismo metodológico. Sale, Alejandro. Bueno, ya finalmente solo dice que hay que elegir el método de estudio. Para elegir el método de estudio hay que saber cómo ese investigador va a conceptualizar la cultura, que es lo que saber cuál es nuestro concepto de cultura, cuál es el vínculo micro o macro en el estudio, y cuál es la teoría social que se va a utilizar, y si esta va a explicar o simplemente va a entender un fenómeno. Y también ya en términos metodológicos se propone que se puede utilizar la encuesta como acercamiento o la etnología, ¿no? Que es como esta inmersión en un lugar en que puedes observar a largo plazo cómo funciona esta cultura. Y propone también que no solo se utilice desde una sola teoría, no, desde una sola disciplina, sino que se combine con otros enfoques diferentes, como él propone, como el análisis institucional, porque esto va a ayudar a complejizar la idea de cultura. Ahora, el análisis institucional es una teoría de rango medio. ¿Sí estamos? Sí. Entonces hay que tomar esa decisión como investigadores. ¿Me voy a cobijar con una teoría general, macro, o me voy a cobijar con varias teorías de rango medio? ¿O voy a combinar teoría macro con teorías de rango medio? Depende, cada investigación es distinta y son decisiones que hay que tomar. Bueno, creo que ya, solo para comenzar este texto, es simplemente eso, ¿no? O sea, complejizar la cultura. O sea, si se va a utilizar, pues no, que no se use de manera ingenua, porque se caen en esos reduccionismos o en esos esencialismos. Y bueno, que ese es el argumento de la clase, ¿no? Sí. En el fondo. Y es el argumento central que ustedes deben de destacar en su ensayo, esa parte, para después decir qué harían ustedes, ¿no? Bien. bueno, y luego viene el texto de ¿De Luhmann? Cultura como concepto histórico de Niklas Luhmann, que es un autor alemán que creó la teoría de sistemas funcionales, que ya todos los textos que tienen como que se enfocan más en esta parte. Pero bueno, él lo que hace es hacer una construcción histórica del concepto de cultura, partiendo otra vez desde estas mismas ideas de que pues, la cultura pues, ha perdido peso por cómo se ha utilizado, de que explica todo o no explica nada. Y pues lo que dice es que ha sido muy difícil ponerse de acuerdo en torno a la cultura. Y de hecho él como que parece que no le gusta mucho el concepto de cultura, y en los textos siguientes que lo citan mucho, dicen que él lo considera como el peor concepto de la historia, ¿no? Porque pues hay muchos problemas. Pero pues aún así, pues él dice, no es un concepto esencialista, sino es un concepto histórico.
o sea, que se creó, surgió en una época y tuvo una función en la sociedad moderna, ¿no? Sí. Y dice que hay, o sea, que la cultura puede suceder tanto en una observación de primer orden, o sea, de que es un objeto observable, como una función de segundo orden, o sea, que la cultura se observa, la cultura como observadora. A ver, este es un punto importante. A ver, esto es importante. Luhmann es un autor que mezcla muchas perspectivas en su teoría, y esta idea de los observadores la toma de la biología. Lo que está queriendo decirnos aquí básicamente es esto. ¿Qué es una observación de primer orden? Por ejemplo, si tú le preguntas a Alejandro, y Alejandro, ¿qué estás haciendo ahorita? Ah, pues estoy aquí en mi computadora haciendo una exposición. Él, al decirte eso sobre lo que está haciendo, está diciendo, yo estoy haciendo tal cosa. Eso es una observación de primer orden. Cuando a alguien le preguntas algo y te dice que está haciendo algo, lo que sea, te está dando una observación de primer orden. Tú, Fernanda, que estás observando como yo a Alejandro, nosotros si observamos lo que él hace, pero estamos conscientes de que lo que estamos observando nosotros podemos utilizar determinados conceptos para describir lo que hace Alejandro. O sea, él está haciendo la exposición. Nosotros lo estamos observando a él, pero no solo observamos lo que hace, también estamos observando cómo hizo la presentación. Y estamos imaginando el trabajo que le llevó y cómo tomó decisiones para elegir el color. Entonces, esa observación que estamos haciendo nosotros de lo que él hace, no tanto fijándonos en lo que hace, sino en cómo observa él. O sea, nosotros estamos observando su manera de observar en la presentación. Las decisiones. Exactamente. Esas decisiones, cuando las observamos como decisiones, no como realidad, Luhmann les llama observaciones de segundo orden. Entonces, ¿qué dice Luhmann en este texto? Que el concepto de cultura lo podemos usar como un concepto para observar observaciones de segundo orden. Es decir, que la cultura está como en un metanivel, o sea, la cuarta pared, o sea, cuando pensamos en la televisión, rompe la cuarta pared, pues está como fuera, ¿no? Se puede observar desde otro. A ver, un ejemplo. Que se explica. Ahí va. La palabra para entender esto de la observación de segundo es la palabra concepto o distinción. Eso es muy importante ubicarlo. Tiene que ver con el giro reflexivo. Como lo acabas de decir ahorita, lo de la cuarta pared es muy buen ejemplo. Pero a ver, imagínate que vemos, ahorita nos acaban de hacer una exposición de un antropólogo sobre la Santa Muerte. Nos presentó su trabajo de campo sobre la Santa Muerte aquí en la Ciudad de México, nos platicó anécdotas, cosas que ha visto sobre la Santa Muerte. Bueno, el concepto de cultura, diría Luhmann, se puede usar para hablar de la Santa Muerte. Pero lo que nos está diciendo Alejandro y que dice el texto, solo que no debemos de olvidar que el concepto de cultura es eso, es un concepto, no es la realidad. A ver, ¿me estoy explicando? El concepto de cultura no es la Santa Muerte, pero podemos usar el concepto de cultura para observar a los devotos de la Santa Muerte, cómo se relacionan con la Santa Muerte. O sea, lo puedes usar como un concepto sin olvidar que es un concepto. Se los digo de otra forma. No confundamos dos conceptos con la realidad empírica. El grave error que comete mucha gente que usa el concepto de cultura, Alejandro, es que cree que la cultura existe. Y se le olvida, como dice Luhmann, que la cultura es un concepto que surgió en el siglo XVIII y no ha dejado de ser un concepto, no es una realidad. Es un mecanismo para observar a la sociedad. Por eso es un metanivel, porque desde el concepto de cultura puedes observar a la sociedad y decir, ah, claro, en China comen así, en Iztapalapa comen así, ambos comen. Y el concepto de cultura te sirve solo para observar que el chino come de una manera ciertos ingredientes y el de Iztapalapa de otra manera ciertos ingredientes. Pero no quiere decir que haya una cultura china y una cultura de Iztapalapa, como si fuera una esencia.
sea, como normalmente se utiliza de las culturas de los países, por así decirlo. Por eso te acuerdas del libro del mito de la cultura. Dice lo mismo, solo que aquí Luhmann lo está diciendo con otro lenguaje. Nos está diciendo, no confundas el mapa con el territorio. No confundas nunca el concepto de cultura con la realidad social. La realidad social tiene su propia dinámica y no la puedes esencializar. Porque vas a traicionar la realidad cuando la esencializas. Te vas a equivocar siempre que le asignes esencias a los fenómenos. Ah, no. Es que la cultura de los hondureños es diferente a la cultura de los guatemaltecos y a la de los nicaragüenses, y cada cultura tiene su propia manera de migrar. O el mexicano migra de forma distinta por su cultura. No, eso es esencializar. Lo que dice Luhmann es, usemos el concepto de cultura, pero seamos conscientes de que es un concepto de segundo orden, para observar observaciones. Sigue. Bueno, y justamente él dice, retoma también todo esto, o sea, que la cultura ganó sus características fundamentales en el siglo XVIII, sí, XVII, pero y habla otra vez como de esta idea del buen gusto, de la cultivación, pero él justamente es como lo que dice, por ejemplo, la cultura como concepto, funciones, se creó como una idea de abstracción y de aprehensión de la realidad, y de ahí en el interés y la relevancia de poder comparar las cosas. Así como... Para eso surgió, para comparar. El concepto de cultura surgió para hacer comparaciones. Sobre todo cuando se pensaba que había salvajes y europeos, anglosajones, evolucionados, desarrollados o modernos. O sea, ahí el concepto de cultura surgió para comparar. Y hasta la fecha se sigue usando para comparar. Pero no perdamos de vista que eso es un instrumento teórico, no es la realidad. A ver, ¿qué opinan ustedes en ese debate? Pues totalmente. ¿Están de acuerdo con Luhmann que es un concepto y que no es la realidad, sino que solo sirve para observar? Y no es que haya cultura en la realidad. Es que si no, al final regresamos a la parte de como hacer más pequeño al concepto, ¿no? Porque al final se habla como una cultura americana o una cultura japonesa, pero hay muchas como cuestiones que se deben estudiar no únicamente como una cultura general, ¿no? Sí, pero creo que es totalmente lógico, sobre todo por esta idea de ver la realidad. Cuando uno no se enfrenta a la realidad, claro, ya teniendo los herramientas como el lenguaje y demás, pues la construye en conceptos, ¿no? No solamente la cultura, sino pues todo lo construimos en conceptos. Y es nuestra forma de poder darle sentido, porque si no, pues no tendría sentido, ¿no? Entonces, es una herramienta que hemos utilizado a lo largo de la historia. Bueno, y en el caso de la ciencia, ojo, lo hemos comentado varias veces. Tú como científico, como científica, no observas el mundo con tus ojos. Observas el mundo con conceptos. Pregunta para ustedes. ¿Con qué conceptos van a estudiar y observar el fenómeno que quieren investigar? Ok, hábitos, género y violencia. Violencia digital, muy bien. ¿Por qué? ¿Desde qué tradición vas a usar el concepto de violencia de género, violencia digital? ¿Desde qué marco teórico? ¿Desde qué tradición? ¿Desde qué corriente? ¿Desde qué disciplina? ¿Y por qué? No solo desde cuál, sino por qué, cómo lo justifican. ¿Por qué desde el marxismo? ¿Por qué desde la corriente pues, estructuralismo genético, como le queramos llamar a lo del Bourdieu? ¿Qué nos aporta esa mirada que no nos aporta otra? ¿En dónde falla? ¿En dónde cojea esa mirada? ¿O es perfecta? No, en ciencia todo es observación, no hay nada perfecto, diría Luhmann. Toda observación tiene límites. Toda teoría es observación. Entonces, ustedes, todos los que hacemos investigación, necesitamos a fuerza teoría, porque con la teoría observas el mundo, observas los fenómenos. Y el concepto de cultura en comunicación siempre se observa ateóricamente, ingenuamente. No se le dedica tiempo a explicar el concepto de cultura, porque se da por hecho, se da como algo natural, como una diferencia pura, dada. Aquí no, por ejemplo, cuando se utiliza el término de subcultura, sí está bien. Sí, porque el término subcultura viene del marxismo, de los estudios culturales. El tema es, bueno, ¿qué explicas con el concepto de subcultura? ¿Te explicas suficiente o te quedas corto? ¿O caes otra vez en esencialismos y en reduccionismos?
Ah, es que los que matan y decapitan son narcos, eso es la subcultura del narco. ¿Eso explica? Regresamos a lo, pero no sé si regresa a lo mismo como que también generalizas un poco eso. Ah, el peje lagarto, lo que pasa es que su cultura es priista. Es de cultura genéticamente priista, morena. Entonces, todo lo que hace Morena es un reflejo de la esencia del viejo PRI. ¿Existen esencias? O sea, están negando todas las particularidades, los detalles, el contexto, las condiciones, y está psicologizando. El caso de López Obrador es genial, porque se le psicologiza, véanlo, todo el tiempo. Todo el tiempo se atribuyen sus decisiones a su psicología. Es que es necio, es que es inculto, es que es retrógrada, es que es populista, es que, o sea, todo se reduce, la explicación social del fenómeno López Obrador se reduce a explicar su psicología. Eso es un reduccionismo que no explica nada. Y todos los grandes intelectuales mexicanos, todos terminan haciendo psicología de López Obrador, pero no explican el fenómeno, porque no tienen herramientas teóricas, científicas para explicarlo. Se quedan en la persona y no ven lo que está detrás de la persona, el globo que está detrás de la persona. Lo dice Keating, no hay que caer en estas formas psicologistas, conductistas. ¿Cuántas decisiones que toma López se pueden atribuir a su psicología? Pues prácticamente ninguna. Yo creo que muchas tienen que ver con los hilos del poder, la economía, el contexto, o sea, no tienen que ver con su carácter, como suelen decir la mayoría de conductores y de intelectuales, que todo tiene que ver con su carácter. Lo esencializan. Ah, es que él es así, a él le gusta así. O sea, lo reducen a la persona, están equivocados, no están explicando nada. Bueno, regresando a Luhmann, justamente él pone un ejemplo de cómo esta comparación, o sea, dice, cuando las élites necesitaban aprender el interés histórico, el conocimiento histórico, pues lo hacían a partir de libros, ¿no? Y se generaba el conocimiento y se traducía en la impresión de libros. Y estos libros son lo tangible de la materia, son manifestaciones culturales que son tratables como comparables. Es decir, vuelvo a usar el ejemplo de la historiografía. O sea, historiografía puede ser comparable una con la otra, y comparable con naciones a naciones. Luego él también dice que o sea, que pone el lenguaje como un elemento que posibilita la comparación y el intercambio. Y bueno, aquí también habla como de quiénes son, bueno, regresa como a quién es la persona que compara y qué intereses lo llevan a comparar, ¿no? O sea, nos viene como estas observaciones de segundo orden. Y bueno, al final acaba diciendo como que la cultura es un proyecto del mundo que engloba tanto la diferenciación histórica y la regional o nacional como el material comparable. Es decir, la cultura como que se universaliza porque puede comparar de todas cosas, ¿no? O sea, todos los que tienen cultura pues tienen la posibilidad de comparar. Dice, la cultura posibilita la descomposición de todos los fenómenos desde un horizonte de recomposición. Concibe además la cultura como memoria. Mi historia tiene que ver justamente con la teoría de los sistemas sociales, que dice que se reproduce, esto lo explico un poquito más, pero dice que la cultura se reproduce de momento a momento, que no es fija y es un producto colateral del sistema social. Y la cultura se repite además a través de la comunicación y es selectiva, es decir, es selectiva cuando no elige lo que también es posible. Digamos, cuando él habla como de la contingencia, ¿no? De la teoría de los sistemas sociales, como de la contingencia, lo que es posible y lo que no es posible. Y al elegir una cosa, pues está rechazando la otra. Y nada más diciendo, bueno, regresando a la parte de los sistemas sociales, lo que entiendo, porque digo, no lo explicaban esto como a fondo, pero creo que sí es necesario meterme un poquito más a
a qué eran los sistemas sociales. Como entiendo, creo que Luhmann creó su teoría de los sistemas sociales a partir de, como de la biología, pensando de que él distingue sistemas vivos, sistemas psíquicos y sistemas sociales, ¿no? Y dice, se reproducen como la vida, se reproducen en sí mismos y son autorreferenciales, o sea, no dependen de otro actor externo para existir, sino que dentro de sí mismos crean sus propios límites a partir de reproducirse como se reproducen las células, ¿no? O sea, por un ejemplo. Esto es quizá algo comparable a la teoría de esferas sociales de Weber, como de los subsistemas, y a la teoría de campos de Bourdieu, pero hay sus diferencias, ¿no? Como que Bourdieu, por ejemplo, pues sí pone énfasis en las autonomías y heteronomías, o sea, sí hay una interrelación entre sistemas o campos. En la teoría de sistemas sociales no existe esa autonomía y heteronomía, ¿no? Esos, digamos, la interacción que tienen los sistemas sociales es a través de la comunicación, pero no la comunicación dentro de ellos mismos, sino como que la comunicación está afuera y es un espacio en el que ellos emergen, o sea, emergen hacia la comunicación y a partir de ahí pues pueden tener ciertas interacciones. Fíjate, hay otra diferencia importante. En el caso de Weber y Bourdieu, los campos o mundos de la vida, como lo queramos llamar, están constituidos por la acción intencional de los sujetos. O sea, Bourdieu también, como Weber, se basan en el individualismo metodológico. O sea, en la idea de que las personas actúan con intenciones y es el individuo y su acción lo que hace que la sociedad exista mañana y pasado mañana. Bueno, la gran diferencia con Luhmann va por ahí. No parte del individualismo metodológico. Luhmann no cree que sea la acción la base de lo social. Luhmann cree que la comunicación es la base de lo social, no las acciones. Entonces, lo que Luhmann dice en relación a eso, Alejandro, es que los sistemas sociales no están hechos de personas, como si lo cree Bourdieu. Bourdieu cree que los campos están hechos con las acciones de personas, sus cuerpos, por eso habla del hábitus. En cambio, Luhmann dice lo siguiente. Luhmann en eso es totalmente radical a esta tradición. Luhmann dice, los sistemas sociales solo están hechos de comunicaciones, no de cuerpos, no de acciones, de comunicaciones. Y se reproducen a través de comunicaciones. Entonces, la cultura podría ser un mecanismo a través del cual se pueda dar la comunicación. No como esencia, sino como algo contingente. Pero a ver, sí. Bueno, dice que la cultura, pues finalmente surge de la comparación, pero de la comparación no surge un concepto de cultura. Él concibe finalmente como la cultura como la memoria de los sistemas sociales. Y esta memoria es a la vez reflexiva y autorreflexiva, ¿no? Bajo esta misma lógica de que se reproduce en sí misma y se va autorreproduciendo y autorreflexionando. Dice que es una perspectiva, la cultura es una perspectiva de la observación, y siempre recurre hacia fenómenos ya acontecidos, es decir, es histórica. Y bueno, creo que ese es como el énfasis así como concibe el concepto De cultura, ¿no? Dice, lo podemos usar, pero como un concepto para observar observaciones. O sea, podemos usar el concepto de cultura para observar cómo trabaja en un taller mecánico. Podemos usar el concepto de cultura para observar cómo trabaja en una empresa. Pero sin caer en un esencialismo, sin caer en un reduccionismo, ¿no? entendiéndolo como un concepto histórico que fue creado por condiciones históricas, ¿no? Así es. Bueno, luego viene de Meaning of Culture de Gil Becker, de
Edith Beichel fue un alumno, es un alumno de Luhmann. Y Luhmann es alumno de Parsons. Así es. Bueno, digamos que él empieza, el artículo va sobre el uso del concepto en la cultura, de cultura en la teoría de sistemas sociales, y habla también del caso de la doble contingencia, que es como cuando dos sistemas sociales tienen indeterminación del sentido social de la acción. Cuando al menos dos sistemas sociales se comprenden y asumen el comportamiento del otro sistema como premisa de su propio comportamiento. Es como una paradoja, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, cuando pensando en esta lógica de sistemas psíquicos, ¿no? Que son como las mentes de los individuos, es cómo se pueden, pues digamos, comunicar o tener interacciones. Sí, lo que dice la doble contingencia es algo muy importante. A ver, doble contingencia es, tú llegaste a las 6 a la clase, Alejandro. Yo no sé qué te pasó el fin de semana, yo no sé qué te pasó hoy en la mañana en tu casa, tú tampoco sabes qué me pasó a mí, tampoco sabemos qué pasó por la mente de Fernanda. Sin embargo, a pesar de que somos intransparentes los unos para los otros, yo no sé qué hay en tu mente, tú no sabes qué hay en mi mente, lo único que tú sabes es lo que yo te digo a través de mi comunicación. Sigo siendo intransparente. La pregunta de Luhmann es, ¿y cómo, a pesar de que no nos podemos meter en la conciencia del otro, cómo es que confiamos en el otro? ¿Cómo es que se da la sociedad? A pesar de que no puedes entrar a la mente del otro, ¿cómo es que hay sociedad? A pesar de que está imposibilitada nuestra capacidad de entrar a la mente del otro. Sí. A esa situación donde no sabemos qué piensa el otro se le llama doble contingencia. Son dos cajas negras. Somos intransparentes, somos opacos. Con tu propia familia, con tu pareja, eres opaco. No sabes qué hay dentro de él, ni él mismo lo sabe, ni tú tampoco. La pregunta es, ¿por qué a pesar de que somos opacos, hay sociedad? Esa es una gran pregunta sociológica. La respuesta es la siguiente. Porque cuando hay pura opacidad hay amenaza. ¿Cómo reducimos la amenaza? Utilizamos mecanismos de comunicación que hace que nos relajemos. Por ejemplo, el hecho de que tú sepas que tenemos una clase aquí donde tú estabas obligado a exponer de 6 a 8 y que nosotros supiéramos que había una clase donde tú ibas a exponer ciertas lecturas, reduce la contingencia. O sea, reduce que vengas a matarnos, otras que vengas a compartirnos un vaso de tequila. El contexto, la universidad, la clase, el programa, tu rol como estudiante, mi rol como profesor, reduce la contingencia y hace que vengamos a tomar clase, sin que nos hayamos puesto de acuerdo. Eso es, entonces, ¿a qué le atribuyes que a pesar de la doble contingencia haya sociedad? Al orden social. ¿Cómo se construye el orden social? Bourdieu dice, el orden social se construye por la lucha de individuos en campos. Luhmann, su respuesta es, el orden social se construye por procesos de comunicación. En este salón hay un proceso de comunicación, se llama comunicación educativa. No estamos hablando de intimidades, no estamos hablando de política, no estamos hablando de economía. Estamos hablando de un proceso educativo. El tipo de comunicación que estructura esta situación de doble contingencia se llama comunicación educativa. Si estuviéramos en una cantina, en una playa, el tipo de comunicación sería diferente. Si estuviéramos en un estadio, el tipo de comunicación por el contexto, la doble contingencia es distinta. A ver, ¿cómo es que vas a un estadio o a un concierto? Hay miles de personas que son intransparentes para ti, ¿y por qué no sucede nada y el concierto se lleva a cabo? ¿Quién estructura el orden social? Luhmann dice, lo que pone orden a la estructura del social es la comunicación. Nadie se pone de acuerdo en un estadio para... No hay comunicación, exactamente. Entonces, ¿cómo sucede eso? La magia de la sociedad. Luhmann dice, porque la comunicación emerge y pone una estructura, pone un orden. Hay reglas de la comunicación. Si tú vas a una ceremonia religiosa, hay reglas de comunicación. Si vas a la escuela, hay reglas de comunicación.
Si vas a trabajar en una empresa, hay reglas de comunicación. ¿Quién construyó esas reglas? ¿Una persona? La sociedad. La sociedad a través de su evolución. Entonces Luhmann se cuestiona. Entonces, ¿qué define lo social? ¿Las acciones o las comunicaciones? Y Luhmann dice, las comunicaciones. Las acciones para nada. Porque tú puedes mover el pie derecho o el izquierdo y no cambia la estructura social de esta comunicación. Tú puedes pintarte el color de cabello, venir con un día con el dolor de panza y el proceso de comunicación se mantiene, se impone. Tus acciones no modifican el proceso de comunicación. Te puedes dormir en el salón y la clase puede continuar. Esa es la hipótesis del Luhmann. Sigue. Bueno, y retoma pues, ideas de Parsons, ideas de Luhmann, y pues sobre todo esta parte de Parsons de que la cultura está entendida como patrones estables de significado que son compartidos por grupos. En estos pueden ser creencias, ideas o símbolos. Retoma también para, o sea, digamos que el interés de Baker es decir que se debe ir más allá de los patrones estos de estables de significado y enfocarse en el análisis del significado en sí para poder entender la cultura. Y pues él, digamos que comparte con Luhmann, con Luhmann, la idea de que la cultura es un entendimiento compartido desarrollado en situaciones que tienen que ver con cómo se comportan otros en diferentes situaciones, que es más o menos lo que ya venía explicando el profe, cuando confluyen estos sistemas sociales de contingencia. Y bueno, lo que él dice es que el significado es como una regla que da forma a los sistemas sociales. Y empieza explicando lo que es el significado para Luhmann. Dice, es una autoexigencia que consiste en que siempre puede referirse a otra cosa o significar algo más. O sea, cuando es parecida a la idea de contingencia, ¿no? Como que esto está haciendo, pero también pudo haber sido la infinidad de otros significados o resultados. Y justamente esta idea de que, digamos, el significado significa algo y no significa todo lo demás, es lo que permite establecer la diferencia entre el uno y el entorno. O sea, el uno no es el entorno, es algo diferente. También dice que no es posible acceder a lo que no se tiene significado, bajo la misma idea de que solo aprendemos la realidad por lo que conocemos, ¿no? O sea, Bueno, aquí viene un punto muy importante, igual de las cosas con que Luhmann se distancia del resto de explicaciones de otros autores. Les voy a poner, este concepto es muy importante. Hay un concepto en Luhmann que es el concepto de sentido. Luhmann dice, a ver, bueno, él dice para empezar que los sistemas sociales se llaman sociales porque procesan sentido. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la clase estamos en un sistema social que es el educativo. La comunicación que funciona aquí y que hace que este sistema se mueva se llama comunicación educativa. ¿Estamos bien? Bueno, pregunta. Los significados que nos compartimos en este proceso, ¿de dónde los tomamos? ¿De dónde salen? Acabas de decir del lenguaje, muy bien. ¿El lenguaje de dónde viene? ¿De dónde lo tomas tú? Lo aprendes por socialización. ¿Cómo lo aprendieron quienes te lo enseñaron? ¿Dónde está almacenado? ¿Dónde está el depósito del lenguaje? De donde tomamos eso. Ahí les va la explicación. Luhmann dice, ese depósito se llama sentido. Pregunta, desde Luhmann, ¿qué es el sentido? Fíjense la respuesta, ¿eh? El sentido no es un lugar, no es un conjunto de significados almacenados en el cerebro. Para Luhmann el sentido es un medio. A ver, fíjense, esto contraviene toda la tradición de pensamiento en comunicación. ¿Por qué? Porque en comunicación nos han dicho que un medio es un aparato, una tecnología. Bueno, Luhmann tiene otro concepto de lo que es un medio. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Sí. El sentido es un medio.
Ahí les va esta paradoja que toma Luhmann de varios autores en los que construye su concepto de medio. El medio nunca se ve. El medio no lo observamos, porque vivimos en él y observamos desde él. Voy a poner un ejemplo. Lo que nos permite en este momento ver a Alejandro y ver la pantalla, ¿qué es, Fernanda? Además de tus ojos. La respuesta sería, bueno, pues, mis ojos. Pero ¿cuál es el medio por el cual podemos ver, no escuchar, solo ver? Eso diría la explicación corriente o tradicional. El medio es el aparato, no. El Luhmann del medio no es el aparato. El medio es justamente lo que está en medio y te permite verlo. Es la luz. El medio es la luz. ¿Me van siguiendo esa idea? Cuando habla de forma, Luhmann dice algo muy interesante. Ojo. ¿Qué es lo que vemos cuando vemos a la persona que se presenta como Alejandro? Vemos una forma. ¿Cómo es que vemos la forma de Alejandro? A través de la luz. La luz nos permite ver formas. Entonces, se puede que su medio es... El medio es la luz para observar a Alejandro, pero la forma es el cuerpo de Alejandro. Si llegara José Luis, veríamos dos cuerpos, veríamos dos formas. ¿Vamos bien? Ahora, si fuéramos perros y no personas, no lo veríamos a color. Veríamos la forma Alejandro y la forma José Luis a blanco y negro. Pregunta, ¿el perro ve lo mismo que tú? ¿Es la misma realidad que vive el perro o que observa el perro? ¿O es una realidad distinta? Pues debería ser la misma, ¿no? Pero no es la misma, porque la forma que vemos nosotros es diferente a la que ellos ven. pero No solo por el color, ellos observan desde aquí, tú observas a esta altura. En fin, hay muchas diferencias, pero lo que voy es a esto. Entonces, si solo lo que vemos son formas, ¿y la realidad? Entonces, ¿qué hace la ciencia? La ciencia también observa formas. Cuando un científico observa en un microscopio un virus, ¿qué está observando? A través de la luz. ¿Está observando realidades? ¿Ve la realidad o solo ve formas? ¿Qué es lo que ve un astrónomo a miles de millones de kilómetros luz a través de un telescopio allá en el espacio? ¿Ve la realidad o solo ve formas? La respuesta de Luhmann es tajante, solo observamos formas. Por eso la postura de Luhmann es constructivista. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie ve nunca la realidad. Eso es una ingenuidad. Lo que vemos son solo formas. Ahora, otra vez nos regresamos a la explicación anterior, ¿se acuerdan? Los conceptos son distinciones que nos permiten observar. ¿Qué observas a través de conceptos? Solo observas formas. ¿Qué observas tú a través del concepto de hábitos? ¿La realidad o una forma que el concepto de hábitos te permite ver? Pues sí, seguramente una forma. En el lenguaje Luhmann, con el concepto de hábitos solo observas formas. Pregunta, entonces, ¿por qué los científicos somos muchas veces dados a equivocarnos y a presentar la forma que observamos como si fuera la realidad? ¿Saben cómo se le llama eso? De presentar la forma como realidad se le llama positivismo. ¿Saben desde cuándo está en crisis el positivismo? Desde hace más de 100 años está en crisis el positivismo. Y todavía hoy en día hay académicos y académicas que presentan sus representaciones de la realidad como realidad, no como representaciones. No pasaron por el juicio, por el giro reflexivo. No se dieron cuenta que lo que están haciendo al comunicarnos con sus papers y sus trabajos, lo que nos están platicando son formas. No nos están hablando de la realidad. En ese marco, Baecker ve el significado como con la forma de una regla. Con Luhmann se diría, cuando tú le das con una palabra un significado a un fenómeno, estás dibujando formas con palabras. El sentido es como una tabla donde las palabras lo que hacen es construir formas.
Pero las palabras no son la tabla, no son el medio. Lo importante es el medio, no la palabra. Sigue, Alejandro. Bueno, y él justamente dice que el significado funciona dándole forma a los sistemas sociales en 4 maneras. La primera es obligando al sistema a estar consciente de que es complejo. La segunda es que lo obliga a ser autorreferencial. La tercera es que lo obliga a darse cuenta de sus límites y lo obliga a percatarse de su cierre operativo, o sea, de que es diferente a otros, o sea, como que, bueno, o sea, que solo funciona sobre sí mismo. Esta idea que explicaba de los sistemas sociales, psíquicos, vivos y sociales. Sí. Sí. Bueno, dice, además, o sea, como que empieza a ver como las formas en las que el significado, distinciones y dimensiones en las que el significado puede dar forma. Estas distinciones, dice que son varias, pero destaca solamente una, que es la distinción general entre lo real y lo posible, que es la que está encargada de generar información al seleccionar algo dentro de un universo de posibilidades, ¿no? Nuevamente es esta idea de la contingencia, o sea, hay un universo de posibilidades es casi infinito, podría decirse, pero se crea la información cuando hay algo en específico dentro de esas posibilidades que se seleccione. Y luego también dice que hay dimensiones de significado que son temporal, factual y social, y funciona más o menos como en esa misma dialéctica de que, por ejemplo, lo temporal dice que cuando hay algo que se selecciona, bajo esta idea de seleccionar cosas, el presente ya no es el pasado ya no es el mismo que el futuro que antes de seleccionar ese tipo de cosas. En la parte factual es justamente lo mismo, pero referente a los hechos, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo. Sí, a lo objetivo. Sí, a lo tangible, pues. Y lo social tiene que ver justamente con esas interacciones que hay entre sistemas sociales. O entre personas. A ver, dicho así, a ver, recuerden la idea de sentido como medio. El sentido es un medio, entonces dice el humano. Hay 3 maneras o 3 dimensiones dentro del sentido. Una es la temporal. Todo lo que tiene sentido tiene un tiempo. Sucede un antes o un después. Sucede hoy o mañana. Todo lo que tiene significado está trazado por lo temporal. No hay nada que no esté trazado por lo temporal. Segundo, todo lo que tiene un sentido distingue entre hechos objetivos. Por ejemplo, podríamos decir que Alejandro está bebiendo whisky. No lo sabemos. Es una posibilidad. Pero podríamos decir que está el sentido de esta situación nos dice, no está con una ametralladora. Factualmente, está con una computadora, está con una botella de agua. Ese es el significado de este suceso. Y tercero, podríamos decir que Alejandro es un desconocido. Realmente es alguien que identificamos. Entonces, todo el significado para Luhmann se mueve en estos 3 niveles. Tiene una forma temporal, tiene una forma factual y tiene una forma social. Todo lo que tiene sentido tiene esos 3 niveles de dimensión. Y otro elemento importante es que, igual que como decía Luhmann con la memoria, el significado también no deja de moverse, o sea, no es estático, al contrario, como que su condición es que siempre está en movimiento a partir de ese universo de posibilidades. Y suceden esos 3 planos que dicen, ¿no? O sea, la parte temporal, actual y social. Bueno, después ya ve que se pone el reto en una sección del texto para integrar el concepto de cultura, del significado, entendiéndolo con lo que decía antes de que son
patrones estables de significado. Y regresa a Luhmann y su idea de cultura como un hombre gigante que se autoexige. A la autoexigencia es como que funciona sobre sí mismo como un motorcito que está girándose, como esos péndulos, ¿no? Que están sobre... Sí, o sea, ¿qué es lo primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, el significado o el uso que hacemos del significado? Sí. No puedes determinarlo, o sea, van de la mano, ¿no? Son fenómenos, les llamaríamos recursivos, ¿no? Y la idea es que memoriza cómo los significados se condensan en significados, está dando vueltas sobre sí mismo. Después dice que la cultura funciona como un dispositivo de control que rastrea cómo se enriquecen los significados. Es responsable también de la capacidad del significado para producir información. Y esta parte se va a quedar muy bien. Nos dice que la cultura traduce significados y de alguna forma tiene que referirse a un significado cuando no hay interpretaciones. Este dice que es como el mayor reto que tiene la cultura en los sistemas sociales. Y en ese mismo sentido, la cultura proporciona una autodescripción de la sociedad en términos de Luhmann, al duplicar todos los posibles significados. La cultura, dice Beckett, al final funciona como un dispositivo de control y regula cómo hablar de cosas, qué temas evitar, cuándo cambiar de tema, en estas interacciones que más, en el otro texto vamos a hablar como de los planos sistémicos en los que hay en los sistemas sociales, pero justamente son en cómo se da la comunicación, pero la cultura lo que dice Becker es que ayuda a regular y controlar cómo se dan esos temas entre interacciones entre individuos, entre sistemas psíquicos. Pues bueno, la cultura dice debe ser entendida como la autodescripción de la sociedad que permite programar cómo regula sus operaciones. Al fin y al cabo, entonces es un concepto científico que sí se puede usar, pero para observar a la sociedad. Cuando la gente la utiliza, cuando la gente dice, bueno, ¿y por qué usted come chile? No, no sé, a mí me enseñaron mis padres, es por tradición. O sea, la gente está usando el concepto de cultura para explicar por qué hace lo que hace. Por eso dice que es una forma, el concepto de cultura sirve para autodescribirse. Ah, ¿por qué es usted le va a la Santa Muerte? Por poner un ejemplo, ¿no? No, pues porque así me enseñaron mis padres, porque mi entorno es así. Entonces la gente utiliza los conceptos para autodescribirse. Y bueno, ya el penúltimo, es de cultura y diferenciación en la sociedad, de Hugo Cadenas, de 2014, que igual va como estudia la cultura, pero en los sistemas sociales, pero con las categorías de la diferenciación, que ahorita las vamos a ver, que son como planos y dimensiones. Y bueno, su idea justo ya es construir un concepto de cultura para estas diferenciaciones. Y también, pues, bajo la misma idea luhmanniana, dice que debe ser entendida la cultura como comunicación de sistemas. En cierto momento también dice que la cultura funciona como un subsistema de los sistemas sociales, en el que se involucra con el mantenimiento de las pautas que institucionalizan los valores. Y bueno, al hablar de la diferenciación en la sociedad, Luhmann, bueno, dice que pasan como que se ve simplemente la cultura a nivel micro y macro, pero Luhmann hace 12 desarrollos evolutivos en los sistemas, que una es las formas de diferenciación y dos son los planos de la comunicación.
Nada más menciono las de la diferenciación, que son segmentación, estratificación y diferencia funcional. Tienen que ver con la estratificación, pues los estratos sociales que hay en la sociedad. La diferencia funcional tiene que ver más con cuál es la función que tienen, por ejemplo, las disciplinas. No se puede hablar de derecho, cómo se comunica el derecho. Y segmentación, incluso que tú puedes poner como ahí sí no estoy seguro, con la cuestión territorial, no sé si me equivoco. ¿El de estratificación o segmentación? Segmentación. Sí, segmentación se refiere a la época, Alejandro. O sea, estos tres conceptos son la teoría de la historia de Luhmann. Básicamente lo que nos dice es que la época de las tribus, ¿cómo era la vida en la época de las tribus? Era una sociedad segmentaria. Por segmentos quiere decir por partes, ¿no? Todas las tribus pertenecían a una tribu, a un segmento de personas, y había otro segmento por allá y otro por allá. O sea, era la teoría, la sociedad segmentada. Luego llegó la Edad Media, y con la Edad Media llegó la estratificación, las clases sociales. Cuando había sociedad segmentada no había clases, el grupo era el mismo. Evoluciona la sociedad y surgen las clases sociales, las capas, los estratos. Fíjense lo que dice Luhmann. En la sociedad moderna, los estratos dejan de tener fuerza. Vivimos en una sociedad diferente, dice Luhmann, en la modernidad. Esa sociedad se llama diferenciación funcional. Y aquí viene una gran diferencia con Bourdieu. Bourdieu insiste en que la lucha por la legitimidad o el capital en los campos se da por estratificación, por deseo de conquistar mayor posición en los estratos dentro de un campo. Luhmann a eso le parece que ya no se da en la sociedad actual. Que la lucha en lo social, al decir de Luhmann, no es por la estratificación, sino que más bien en la sociedad es más compleja. Hay diferenciación funcional. Por ejemplo, existe el campo del derecho y es diferente al de la economía. Y el de la economía es diferente al de la política. Y Luhmann dice, lo que hay es una relación compleja entre sistemas. No hay una codependencia, no se determina el uno al otro. Esa es la idea de Luhmann, de que vivimos en una sociedad funcionalmente diferenciada. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y creo que lo que más es más importante que son los planos sistémicos, porque ahí es cuando el autor de dos individuos cara a cara intercambian comunicación. Interactúan, exacto. Y digamos que la condición es la presencia, o sea, la presencia de dos sistemas, para decirlo, pues, dos personas. Después está el plano de la sociedad, que corresponde a todas las comunicaciones posibles, a todas las acciones, ya a nivel macro, ¿no? De todas las interacciones sumadas. Y finalmente está el de las organizaciones, que estas tienen que ver, o sea, su condición de posibilidad es que haya una membresía por parte de los individuos. Y su característica fundamental está en torno a las decisiones, o sea, cómo se toman decisiones dentro de esas organizaciones, es donde la cultura tiene lugar. Bueno. Dice el autor, Cadenas, que en las interacciones la cultura funciona como la permanencia de determinados temas, es decir, saber qué temas se pueden abordar con cierto... Sí, por ejemplo, en un salón de clase, cuando toca exponer, hay un rango de opciones. Tú sabes que tienes que exponer y hablar del tema de la clase. Puedes hablar de muchos otros temas, ¿no? Platicarnos cómo le fue a México, platicarnos de lo que quieras, pero la cultura en la universidad se impone y te dice, no, tienes que hablar del tema que me puedes exponer. Entonces, esta visión de Cadenas es interesante porque nos dice, hay 4 maneras de utilizar el concepto de cultura desde el punto de vista de la teoría de los sistemas. La podemos usar cuando observamos interacciones, cuando estudiamos a la sociedad en su conjunto, cuando estudiamos organizaciones,
o cuando la usamos como un concepto para observar y comparar. Esa es la forma tradicional en que en la teoría de los sistemas se puede usar el concepto de cultura. Ahora, lo importante del texto de Cadenas es que él propone una quinta manera distinta de usar el concepto de cultura en la perspectiva sistémica. Dale. Bueno, dice después que en cada de la sociedad la cultura cumple esta función como de latencia, de proveer sentido, en tanto que memoria de la sociedad, ¿no? O sea, le da coherencia a esa parte. Luego, las organizaciones, pues tiene que ver, como decía, con las decisiones, es como esa cultura que, bueno, la cultura es aquello que se sabe sobre el decidir, pero que son premisas que no se dicen. Finalmente, él dice que hay una cuarta dimensión en el que la cultura funciona como un esquema de observación para hacer comprensible lo incomprensible. ¿Qué es lo que Luhmann dice en su texto de la cultura como sí, su dimensión histórica? Y esa es la propuesta de Cadenas. Sí, pues justo dice que hay que entender la cultura como un medio específico que adopta la comunicación social, es decir, que la cultura es aquello que hace probable, otra vez dentro de esta idea de contingencia, la comunicación, ¿no? Pero a la vez, cuando es probable, es improbable. Dice, la comunicación es el resultado de coordinación de sistemas físicos, opera fuera de ellos, y no hay transmisión, sino emergencia, ¿no? Que es lo que decía hace rato de que, digamos, la comunicación está fuera de la comunicación entre sistemas está fuera de los sistemas, no se comunican a través de transmisión como otros esquemas de comunicación. Ajá. Y justamente no es como lo que veíamos al principio de la clase, no aquí, no de pensar, pero de que hay dos sistemas o dos ideas de... Sí, lo vimos cuando leímos lo de hablar al aire. Pues se puede pensar la comunicación como transmisión, como posibilidad de transmisión. Como diálogo, ajá. O como retos y posibilidades de transmitir ideas, ¿no? Y bueno, sobre eso dice que dentro de las improbabilidades para comunicarse, pues hay tres variantes, digamos. Una es la incomprensión, o sea, que los sistemas involucrados no puedan entenderse. Otra está relacionada con los medios de difusión que tienen que ver en esa comunicación, que puede ser la escritura, puede ser, pues, no sé... O sea, ¿cuál es la función? Aquí diría, ¿cuál es la función de los medios de difusión? En la teoría de Luhmann, los medios de difusión, ¿por qué existen? ¿Por qué existe la escritura, la televisión, el internet? La respuesta, desde el punto de vista de Luhmann, es muy sencilla. Existen porque tecnológicamente nos permiten comunicarnos con muchas personas. ¿Por qué evolucionó la radio, la tele, así? Porque necesitamos llegar a muchas personas en una sociedad global. Entonces, es probable que aún usando las redes sociales, tu mensaje no le llegue a muchas personas. Esa es la improbabilidad. Y el de la eficacia. A pesar de que tu mensaje le puede llegar a muchas personas y que muchas personas lo puedan comprender, es probable que te rechacen el mensaje. ¿Por qué fracasan las grandes campañas que tienen mucha publicidad y aparecen en todos lados y sin embargo fracasan? Porque ninguna comunicación está garantizada. Puede no gustarle a la gente la publicidad y no la pela. Que no se identifiquen. Puede ser un momento de coyuntura y estar en crisis y no la pela. O sea, hay muchas variables. Por eso la comunicación es algo improbable, dice Luhmann. Ahora, en ese marco, dice Cadenas, como la comunicación es improbable, una manera de probabilizar que se dé es con la cultura. Sí, esa es su propuesta. Sí, y justamente, bueno, no más a fondo, igual más adelante creo que es más explicativo cuando propone lo de los grupos, pero bueno, dice que la cultura es el medio de comunicación específico que con base en generalizaciones simbólicas surge para hacer frente a la improbabilidad de la latencia, esta idea de que se provea sentido en situaciones específicas. La cultura opera en todos esos planos como un medio de comunicación que probabiliza el mantenimiento de sentidos disponibles para la comunicación y su posterior enlace.
y aparece entre los interactuantes para probabilizar determinados temas o para que las organizaciones decidan, como un medio que condensa contenidos semánticos y facilita la operación de recordar y olvidar en la sociedad. Esto creo que es importante porque él está diciendo que la cultura como medio de comunicación opera de manera diferente en estos diferentes planos sistémicos, ¿no? Por las reglas que tienen, una de las interacciones que tiene que ver con conexión la presencia, las organizaciones, que es el tema de las decisiones, y en la sociedad, que es el tema de la tendencia. Y bueno, allá quizás va más como un ejemplo que él dice que él identifica, además de estos tres planos, un como plano intermedio, que dice que permite comprender la relevancia de la cultura como medio de comunicación, y estos habla de los grupos en particular. Es como un plano que está entre las interacciones y las organizaciones, no llega a ser ninguno de los dos, porque por ejemplo está definido por relaciones de pertenencia directas y difusas, a diferencia de las organizaciones, ¿no? que es una pertenencia específica que tiene que ver con la membresía, o sea, con algo directo que ya te estaba diciendo que yo soy parte de la organización Morena, ¿no? De decir algo. Y los grupos son más como los grupos de amigos, los grupos, incluso la familia lo dice, la gente con la que quedas en algún lugar para tomar una cerveza. Y está diferenciado por las interacciones por la temporalidad, ¿no? O sea, los grupos tienen interacciones más largas, ¿no? O sea, como que se reúnen más y las interacciones suelen ser solamente efímeras. Y bueno, justamente el reto de los grupos, donde tiene relevancia la comunicación como medio de comunicación, perdón, la cultura como medio de comunicación, es que estos grupos, al no tener estas características de los otros planos, tienen que establecer formas diferentes para hacer sus límites. Y esto produce que haya un problema de latencia, y es ahí donde la cultura cobra relevancia como medio de comunicación. En ese sentido, los grupos tienen que construir su propia memoria con la cultura como medio de comunicación. Y, por ejemplo, dice, para los grupos la latencia es un requisito sin la cual no existen, mientras que para los otros planos solo es una posibilidad. Y finalmente, es como el medio cultural permite la construcción de pertenencias en torno a sentidos cambiantes, interpretables, y da estructura a las formas de comunicación previamente coordinadas en los diferentes planos de diferenciación de la sociedad. Esta, digamos que ya es su conclusión en tanto la cultura como medio de comunicación en la teoría de sistemas de Luhmann. Yo concluiría eso. Con eso, y nada más para irme rápido con el último, que es que se llama Valores Propios, Recursividad y Dimensión Histórico-Contextual de la Comunicación, el fundamento operativo del fenómeno llamado cultura, que es de Cecilia Rockendorf. O sea, lo que ella plantea, si a grandes rasgos, es sustituir el concepto de cultura por un nuevo concepto que a ella le llama acervo de valores propios. Y al principio dice pues, que ella entiende cultura como las unidades de sentido compartido que mantienen vigencia en distintos sistemas. Pero lo que a ella le interesa es más poder enfocarse en qué fenómenos se intenta describir a partir del concepto de cultura, y no tanto en el concepto de cultura. Y bueno, por ahí va diciendo como de los problemas que ha habido en las ciencias sociales, y entre ellos es que se ha rechazado por mucho tiempo otorgarle a la cultura un rango teórico, pero no en el sentido de hacerla como algo venerable, ¿no? Sino pues tratar de comprenderlo. Y dice literalmente, sin una comprensión sistémica de los fenómenos que cultura intenta describir, el uso propio del concepto en las acepciones diferentes introduce mayor complejidad teórica y se transforma en una traba para profundizar el análisis y arribar a una comprensión de dichos fenómenos.
habla sobre justo esta parte de lo que ella dice, la deuda teórica de Luhmann respecto al concepto de cultura, porque dice que si bien pues Luhmann rechaza pues como darle preponderancia al concepto de cultura, lo utiliza mucho en su obra y al final pues no acaba dando una descripción explícita de cómo debe utilizarse. Habla sobre la diferenciación entre memoria y cultura de Luhmann y ella dice: me parece que el concepto de memoria apunta al aspecto operativo de la autorreproducción de los sistemas, mientras que cultura indicaría aquellos contenidos de sentido activados por la memoria sistémica. Y bueno, ya sí. No, si quieres ahí para no hacerlo tan atropellado, si quieres ya que subas la presentación, la vemos, pero me gustaría, aprovechando, hagamos un cierre. ¿Qué rescatarías pues de estas lecturas, si pudieras decirle a tus compañeros de lo rescatable que tú te llevas o que crees que sirva y contribuya para la reflexión que estamos haciendo en la clase? Pues en primer lugar, lo que ya hemos hecho en las otras, o sea, tratar de complejizar el concepto de cultura, no solo darlo por sentado, que es lo que también dice Hirsch, porque si bien agarramos uno o agarramos otro, pues hay que comprenderlo. Y hay historia que ha demostrado que se ha utilizado de manera ingenua y de manera hasta tramposa, ¿no? Para dar pie a interpretaciones que no son reales. De la parte de la teoría de sistemas sociales, creo que es interesante que funcione como, o sea, porque digamos que ahí se está vinculado con la idea de comunicación, con la maestría, pero habría que ir más a fondo, yo creo, porque estas lecturas, si bien pues explican sobre el concepto de cultura, creo que no acaban explicando sobre la teoría de sistemas sociales, ¿no? Fue un poco lo que trabajo al leerlas y tuve que meterme a comentar qué es la teoría de sistemas sociales. Pero es interesante de rescatar, yo creo que la idea de cómo, a partir del concepto de cultura, de comunicación, o de la idea de comunicación, la teoría está vinculada con el concepto de cultura, o sea, cómo estos autores directamente ya están hablando de comunicación y cultura, cómo lo proponen aplicar para investigaciones científicas. O sea, no solamente están diciendo, abstrayendo el concepto, sino que están diciendo, podemos utilizar estas herramientas para utilizarlo en investigaciones concretas. De este tipo, si son así, se usa de esta manera. Y de esta teoría. Así es, o sea, lo que se puede hacer entonces es utilizar el concepto de cultura, pero amarrado a una teoría social y decir cuál, y también darle su justa medida al concepto de cultura, no usarlo para todo, no reducirlo a todo, sino solo usarlo amarrado a otros conceptos, a otras categorías y en el marco de una teoría social más amplia. Por eso es muy importante que no solo utilicemos conceptos, sino que utilicemos teorías. Y que identifiquemos cuál es la teoría que vamos a usar nosotros. ¿Bien? Vale, muy bien, Alejandro. Pues ya no nos dio tiempo, pero muy bien, buena exposición. Gracias. Cerramos entonces la etapa de exposiciones y de clase presencial. Lo que haríamos es entregar los artículos de aquí al fin de semana. Súbanlos al Drive. El ensayo no tiene que tener una extensión larga, háganlo corto, directo, lo que puedan, contestando esas 3 preguntas o 4. Y el tiempo restante del curso, hasta el 9 de mayo, 10 de mayo, que es cuando acaba el semestre, tienen para dedicarse a sus tesis. Entonces entreguen ahorita, suban todas sus exposiciones al Drive, las que hicieron el semestre. Avísenme cuando ya suban su ensayo y pues estamos en contacto. Yo voy a hacer 2 charlas. Ya les diré que el lunes, ya que me confirmen, sobre el tema de estudios culturales, con colegas que invité, pero van a ser por Zoom. Yo les aviso. ¿Sale? Venga, Alejandro, gracias. Muy bien.